Acompañen hasta las 10 de la mañana con este espacio que, bueno, también nos ayuda a entender y a conocer más de la situación externa a nuestro país, la influencia que existen, sobre todo en ciertos temas que, pues eso es sin duda algo que forma parte de los equilibrios que se espera tengan los gobiernos, las democracias. Y bueno, hay muchos escenarios alrededor de nuestro país que son clave para los próximos meses, son clave para el futuro. Y bueno, pues por esa razón estamos platicando y vamos a platicar sobre el panorama para América Latina en el próximo año. Este prácticamente ya se está terminando y pongo a su disposición, a tu disposición, la línea WhatsApp 33 18 80 76 41 y también las líneas telefónicas 31 22 42 00 y terminación 66. Saludo a uno de nuestros invitados que ya está con nosotros, Miguel Híjar Chiapa. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de Atemajac. Miguel, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gaby, buenos días. A ver, pues yo creo que para partir, ¿no?, de la base, es cuál sería en estos momentos el tema clave que habría que conocer y entender más para el futuro de nuestro país. Bueno, principalmente creo que es importante tener en cuenta el cambio de administración. Creo que es el principal tema que ocupa la agenda para nuestro país, ya que el cambio de administración implicará, por supuesto, quizás transformaciones de fondo en la política doméstica, y a la vez también esto podrá significar un cambio en una de las relaciones más importantes que tenemos, que es la relación con Estados Unidos y el propio futuro de América del Norte con la continuación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, creo que estos son los temas elementales que ocupan a México para este próximo año. Había incertidumbre, había pues especulaciones en torno a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. El día de ayer ya pues ratificado como presidente electo del país. Pero bueno, me han dado distintas señales que también han sido importantes, ¿no? Habrá personas que si tenían alguna duda por estos panoramas drásticos que se dibujaban en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, bueno, puede que estén un poco más flexibles, ¿no?, esos pensamientos, pero ¿cómo llega la figura de Andrés Manuel López Obrador en estos momentos ante una relación como Estados Unidos, ante las negociaciones que en estos momentos siguen con el Tratado de Libre Comercio, pero en general, ¿no?, el tener cara a cara a una figura como Andrés Manuel con un Donald Trump, pues me parece que será interesante conocer qué postura pudiera tomar. Sí, definitivamente. Creo que en la campaña la retórica que utilizó Andrés Manuel, por supuesto, generó mucha incertidumbre y por supuesto propició que muchos miedos salieran a la luz. Sin embargo, conforme fue avanzando la campaña y por supuesto ya después de la elección, ha moderado un poco el tono en ciertos temas, ha enfatizado su deseo de continuar la cooperación con Estados Unidos, de continuar la negociación en un tono cordial, en un tono amistoso y que resulte en beneficios para ambos países. Por supuesto, también no hay que olvidar que Canadá es parte de esta negociación y que no puede dejarse fuera a Canadá, ya que estamos hablando de un esquema, de un bloque regional, y más cuando Canadá ha mostrado también su apoyo para México en meses anteriores, cuando Donald Trump ha tenido una retórica incendiaria en el marco de las negociaciones. Entonces, creo que también el tono de unificación que ha manejado Andrés Manuel, este tono de unidad nacional, de trabajar juntos, incluso ahora la reunión que sostuvo con el otro candidato presidencial, José Antonio Meade, pues manda señales de que está dispuesto a trabajar con grupos que, aunque en la campaña tachó de ser parte de la mafia del poder, de ser los causantes de los males de México, bueno, ahora parece ser que va a tender puentes para buscar esta estrategia nacional que lleve a México hacia el desarrollo.
Entonces, esto también le da certidumbre a los mercados internacionales, esto le da certidumbre también a la posición negociadora que pueda sostener México frente a los Estados Unidos y por supuesto también Canadá. Pero lo que sí será interesante analizar es la relación que se puede establecer entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Donald Trump, como bien sabemos, es una persona que justamente pues hace uso de retóricas bastante negativas con respecto a nuestro agresivas. país. Es bastante agresivo. Es parte de su posición negociadora siempre, no nada más con México, sino en general, digo. Y sobre todo con los aliados, con los países aliados como la Unión Europea, los países de la Unión Europea, con Canadá, con Australia, con Japón. Entra en controversias y pues confunde bastante a estos países que esperarían un liderazgo distinto de Estados Unidos, y por el contrario, con los países con los que tiene abiertas rivalidades, como son China, como son Rusia y Corea del Norte, pues tiene un tono que parece ser mucho más amistoso e incluso relaciones amistosas con sus líderes. Mientras que a Justin Trudeau lo tachó de mentiroso o tiene una relación fría y bastante tensa con Angela Merkel, o le colgó el teléfono al primer ministro australiano en la primera llamada que tuvieron. También tuvo una llamada algo tensa con Peña Nieto. Pero en cambio a Kim Jong-un, a Xi Jinping y a Vladimir Putin los ensalza y los llena de halagos y dice que son grandes líderes, talentosos, inteligentes. Entonces, pues obviamente esto causa problemas para los aliados y también hace más difícil el trabajo de los negociadores. Entonces, en este sentido, una persona tan volátil como Donald Trump frente a un líder como Andrés Manuel, que realmente no sabemos cómo va a tomar su papel de presidente de la República hasta que esté en diciembre ya en funciones. Sin embargo, si hacemos una lectura de los comportamientos de Andrés Manuel, de la retórica de Andrés Manuel durante la campaña, pues también podemos ver que es un líder volátil y que también tiende a ser poco serio en ciertos temas, que tiende, igual que Trump, a llamar a sus adversarios con apodos, a criticar al establishment y a ponerse en esta posición de héroe del pueblo que viene a romper con el sistema, muy similar justamente la retórica que Trump utilizó durante su campaña y que sigue hasta el momento controlado, ¿no?, por parte de Andrés Manuel. Sí, claro, me parece. Por supuesto, digo, no ha caído a los niveles de Trump. Ni a los de él mismo, en otras épocas, ¿no?, o temporadas o situaciones. Claro, hay que recordar el año 2006, cuando hace el plantón en Reforma y la toma de protesta legítima. Entonces, ha moderado mucho su discurso, definitivamente. Sin embargo, sí hay todavía elementos que pudieran resultar preocupantes en este diálogo con el presidente de los Estados Unidos. Entonces habrá que ver cómo reaccionan y qué tal se llevan, porque bueno, hasta ahorita en las cartas que se han enviado han tenido un tono muy amistoso, muy cordial, con ánimos de trabajar juntos, pero bueno, no sabremos hasta que realmente ya López Obrador sea el presidente de la República. Me parece que una de esas señales que pudiera estar dando el próximo presidente de México es esa unidad, ¿no? Esa querer, si no olvidar, sí limpiar un poco o sanar un poco la herida, pero al reforzar o construir este mensaje interno, pues claro que también esta fortaleza puede impactar a nivel exterior. Es decir, uno, lo que está deshecho internamente, como sabemos, es México en muchos sentidos, no se diga en el tema de seguridad, y pues eso da como un mensaje al exterior que me parece importante, ¿no? El de unir, que es un gran reto para Andrés Manuel, ¿no? Por supuesto, digo, y es natural y sería lo esperado siempre de un presidente que busque la unidad nacional, que busque justamente tender estos puentes y tratar de unir a los distintos frentes a pesar de las diferencias ideológicas que puedan existir, con el fin de buscar el beneficio para todo el país.
él es presidente de la República y eso significa que es presidente de todos, no nada más de aquellos que votaron por él. Aunque claro que a nivel de la ciudadanía puede haber muchas personas inconformes con el proyecto de nación, habrá personas que lo cuestionen, que lo critiquen y por supuesto la oposición política. Sin embargo, es importante que él ahora como líder de México tome esta postura de estadista y efectivamente gobierne para todos. Entonces, y si hablamos de esto en cuanto a negociar y estar en las relaciones con otros países, es importante tener la mayor legitimidad posible y el mayor apoyo posible en el nivel doméstico para poder justamente ir al nivel internacional con una posición fuerte y con mejores posibilidades de obtener triunfos en las negociaciones. Estamos platicando de política exterior, el panorama para América Latina el próximo año y gracias por ponerse en contacto con nosotros. Vamos a platicar sobre el tema de seguridad, ya que estamos en este tema de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar un poco lo que él comentó el día de ayer en el Supremo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y gracias también al señor Daniel Martínez Peña, dice, nos informa sobre un choque en Periférico y prolongación Gobernador Curiel causa mucho tráfico en carril central. Gracias, Daniel. Gracias también al señor Marco Antonio Zúñiga. Póngase en contacto con nosotros. Sea parte de esta mesa de análisis cara a cara a través de la línea WhatsApp 33 18 80 76 41 9:17. Volvemos. Las 9 de la mañana con 20 minutos. Gracias por continuar aquí en el 91.5 de FM y gracias por ser parte de este espacio. La línea WhatsApp 33 18 80 76 41 y gracias por permitirnos acompañarle, ya sea en el trayecto, en el trabajo, donde quiera que se encuentren. Saúl Cortés Zambrano se pone en contacto con nosotros. Dice, la salida de la cárcel del Bester es una burla y la designación de Bartlett un favor que le pagó. Esto en medio y nos quedamos platicando un poco sobre Andrés Manuel López Obrador, la postura que fija hasta este momento y muy probablemente los escenarios que se tengan en torno a la política exterior que lleve a cabo y en concreto la relación con Donald Trump. Frágil, importante. Esto en medio de la posible visita, me parece que pues dicen que esta semana, y esta semana se acaba mañana, entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto para abordar los temas relacionados con la transición. Por lo pronto, ayer, al recibir su constancia como presidente electo de México por parte del Supremo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconoció que los ciudadanos que votaron por él fue por el hartazgo de la prepotencia, nepotismo y la desigualdad social que padece el país. López Obrador, en la sesión solemne, aseguró que otro de los mandatos fue evitar la violencia atendiendo sus causas y aseguró que el nuevo gobierno no someterá a otros órganos. Considero que otro de los mandatos de la mayoría es el evitar la violencia, atendiendo para ello las causas que la originan y reformular la política de seguridad, hoy centrada casi exclusivamente en el uso de la fuerza, a fin de construir la reconciliación nacional en el bienestar y en la justicia. El presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes cuando esté trabajando de sus dictámenes. Miguel Ijarchiapa, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, está con nosotros esta mañana. Y Miguel, nos quedamos con el tema de también relevante, el de la seguridad. Y esto lo menciono porque pues esta relación entre Estados Unidos y México, en concreto con la seguridad, pues es uno de los temas más importantes y para muestra es que ayer precisamente Estados Unidos dio a conocer que desmanteló una importante red del cártel de Sinaloa, donde agentes del FBI y de la CIA trabajaron encubiertos durante 3 años. El operativo terminó con la captura de 22 personas, fue decomisada 1 tonelada de cocaína, además encontraron más de 1.4 millones de dólares en efectivo y de acuerdo con las autoridades esta investigación logró identificar a los traficantes de más alto nivel radicados en nuestro país.
¿Qué habría que atenderse, más bien de qué forma habría que atenderse el tema de la seguridad ante un Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos? Creo que es el tema más delicado de la relación bilateral. Y esto sobre todo porque el problema de la seguridad en México y el problema del narcotráfico en México tiene una característica transnacional. Es decir, no es un problema eminentemente mexicano, sino que también le concierne a Estados Unidos. Por un lado, obviamente, el mayor consumidor de estupefacientes en el mundo es justamente Estados Unidos. Entonces es natural que si el mercado más grande está a un lado de México, pues obviamente la oferta más grande también venga justamente del país vecino. Entonces tenemos la demanda más grande en Estados Unidos, la oferta más grande va a estar en México, por supuesto, es natural. También está la cuestión, por supuesto, de cómo se maneje el tema en ambos países. Por un lado, la propuesta secretaria de Gobernación para el gobierno de López Obrador, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, ha anunciado que impulsará la legalización de la marihuana, por ejemplo, que digo, es una de tantas drogas que se trafican hacia Estados Unidos, digo. No es la única, hay otras y por supuesto que legalizar la marihuana no va a terminar con todos los problemas del narcotráfico en México. Sin embargo, pues esto también puede hacer que transforme un poco en este sentido cómo se discute el tema. Y más considerando que, por ejemplo, en Canadá ya se legalizó a nivel federal y en Estados Unidos en ciertos estados pues también hay la posibilidad de consumir y de comprar marihuana sin ningún problema. Hay otra cuestión importante también aquí, que es la cuestión de las armas. Como sabemos, en Estados Unidos la segunda enmienda ha protegido por ya un par de siglos, más de un par de siglos, el derecho que tienen los ciudadanos a tener armas. Y por este mismo planteamiento, hay mucha flexibilidad en cuanto a las políticas de control de la compra de armamento. Y por supuesto esto beneficia a ciertos grupos criminales, como es el crimen organizado en México, que pueden adquirir armas en Estados Unidos y después traerlas tranquilamente a México, donde obviamente tenemos un marco jurídico muy diferente que tiene muy bien regulado la posesión de armas. Entonces, este tema también es sensible, porque gran parte de las armas que tienen el crimen organizado en México vienen justamente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tanto Estados Unidos esté dispuesto a regular esto o a cuidar sus fronteras, cuidar las aduanas para que justamente no se dé este paso, que por supuesto no pasa naturalmente por la aduana, ¿verdad? Digo, estamos hablando de otros formas, medios y otras formas que tienen, pero entonces, ¿qué tanta cooperación estarán dispuestos con esta nueva administración a tener en este sentido? Es un tema importante. Hay que recordar también la insistencia de Donald Trump de construir el muro en la frontera con México. Incluso ya amenazó al Congreso de permitir que se dé un famoso apagón gubernamental, es decir, que no importa que no se apruebe un presupuesto y las dependencias gubernamentales dejen de funcionar, se cierren bibliotecas, parques nacionales y otros espacios públicos administrados por el gobierno, con tal de que en el presupuesto del próximo año, del fiscal, se considere una partida para construir el muro. Entonces, esta visión que tiene Trump de reforzar y militarizar aún más la frontera con México, que por supuesto ya lo hemos visto en los últimos meses, tendrá también repercusiones en el diálogo entre México y Washington. ¿Cómo debería de ser la actitud, ¿no? que esperamos en defensa del país de Andrés Manuel ante lo que hizo y fue muy cuestionado, por ejemplo, por un Enrique Peña Nieto? Creo que definitivamente la estrategia de la administración de Peña Nieto de buscar una relación sumamente cordial y poner a Luis Videgaray al frente de la Cancillería cuando no sabe él realmente de relaciones internacionales, como pudo haber sido cualquier embajador del servicio exterior,
y que él mismo lo aceptó y dijo que venía a aprender a la Cancillería, error garrafal en política exterior. Simplemente haberlo puesto porque es amigo del yerno de Trump, bueno, muestra una falta de estrategia y de visión de parte de la administración Peña Nieto con respecto a la relación con Estados Unidos. Entonces, lo que habría de esperarse es que Andrés Manuel López Obrador rescate justamente una estrategia más clara con respecto a la relación bilateral y que defienda la soberanía, que defienda la dignidad del país y cambie por completo el curso que se ha seguido, en la que pues Peña Nieto no ha demostrado una actitud fuerte ni contundente frente a los abusos verbales del presidente de los Estados Unidos. Gracias por comunicarse, dice Fabián, sobre la posibilidad, me imagino, dice Estados Unidos, bueno, obviamente de su representante Donald Trump, de venir a México para la toma de protesta de Andrés Manuel. Ya había aparecido información relacionada con que algunos primeros mandatarios no iban a poder estar este día, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Y más hablando de esta figura como Donald Trump. Claro, digo, es importante se ha hablado mucho de las posibilidades de invitar, por ejemplo, a Justin Trudeau y a Donald Trump como nuestros principales socios en Norteamérica. Digo, México está integrado completamente en América del Norte en un sentido tanto económico como político. Por supuesto, en el sentido cultural y en el corazón de la gente, México tiene esta hermandad con América Latina, pero en términos reales, hablemos de lo que más importa, los intereses políticos y comerciales de México están en América del Norte. Entonces, bueno, ese sería el primer gesto de cordialidad y de buscar tender puentes con estos líderes, aunque también se ha hablado de las posibilidades de invitar a varios de los líderes de América Latina, y eso justamente es lo que podría quizás propiciar que Donald Trump decida no venir. Digamos, si estuviera en el escenario, quizás que invitara a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro llegara a aceptar y decidiera venir, esto no sería bien visto en Washington, y por supuesto esto podría causar que Donald Trump decida no asistir. Lo que sí es que hay un evento muy importante, la reunión del grupo de los 20, del G20, que va a ser del 30 de noviembre o a partir del 30 de noviembre, que ese sería otro de los temas que imposibilitaría a Justin Trudeau, a Emmanuel Macron y al mismo Donald Trump de estar en esta toma de protesta de Andrés Manuel. Claro que también para nosotros es complicado porque México es parte del grupo de los 20, y es uno de los actores fundamentales en el grupo de los 20. Dentro del grupo de los 20, ciertos países que son considerados potencias medias, es decir, que no son países tan poderosos como China o Estados Unidos, pero que tampoco tienen un poder relativamente menor, sino que tienen un peso importante en el sistema internacional, formaron un grupo. Este grupo se llama MICTA. México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Entonces, estos países han impulsado ciertos temas en la agenda del G20, por ejemplo, cuestiones de cambio climático, cuestiones de desarrollo sustentable, que son importantes discutir en este foro. Y el que México no tenga esta representación por parte del líder de Estado, porque justamente va a ser el cambio de la administración, entonces ni va a poder estar Peña Nieto, ni va a poder estar López Obrador. También eso pues es complicado para México. Seguramente estará alguna delegación representando a México. Protesta y se van, ¿no? Probablemente, habrá que ver qué es lo que deciden. Quizás vaya Marcelo Ebrard como futuro canciller, o quizás vayan juntos Videgaray y Marcelo Ebrard. Habrá que ver qué es lo que deciden el gobierno saliente y el gobierno entrante, pero pues sí, justamente esto también podría causar que ni Xi Jinping, ni Donald Trump, ni Macron, ni Trudeau, ni quizás algunos de los
otros invitados que se tienen contemplados puedan asistir a la toma de protesta. Esta reunión va a ser en Argentina y, bueno, además de lo que nuestro analista comenta, son 50 las reuniones, mesas de trabajo y discusiones entre los miembros permanentes e invitados de todos estos países. De ahí la relevancia también de el tema de política exterior y, bueno, cómo pues llega en una fecha en la que a nivel local, a nivel México, pues se da el cambio de poderes. La línea telefónica 31 22 42 00 y terminación 66 están a su disposición, y también la línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Esto es Cara a Cara, estamos hablando de temas como el panorama para América Latina el próximo año, temas de política exterior. Comparta con nosotros su opinión, sus comentarios, estamos a sus órdenes. Volvemos después de esta pausa. Las 10 de la mañana estamos cara a cara con Miguel Híjar Chiapa. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, y estamos platicando sobre el panorama para América Latina en el 2019 y también con otro tema que pues sorprendió a muchos después de generar pues mucho alcance, ¿no? Un atentado como el que sufrió Nicolás Maduro en Venezuela. Vienen una serie de acusaciones y lo parece que la calma, ¿no? Como diciéndole, vamos dejando de lado todo lo que dice este loco, ¿no? A ver, ¿qué onda con Venezuela? Bueno, el tema de Venezuela es muy preocupante, ha sido muy preocupante en el último año, como la situación de la población se ha ido degradando, como la crisis se ha agudizado. Y por supuesto el gobierno de Maduro ha intentado maquillar y disfrazar la situación, fingiendo que todo está bien. Ahora va a aplicar la estrategia de quitarle ceros a la moneda para disfrazar un poco la gravedad de la crisis en Venezuela y la gravedad de la hiperinflación que hay. Y no me extrañaría que el atentado realmente haya sido perpetrado justamente por la misma administración de Maduro. Uh-huh. Es decir, que haya sido simplemente una pantalla, una máscara, ahora sí, viéndolo desde una visión de conspiración, una cortina de humo, dada la situación actual. No sería extraño que se recurriera. Él acusa al presidente de Colombia saliente, a Juan Manuel Santos, de ser quien ha orquestado este atentado. Bueno, es una cuestión muy grave que si no hay pruebas no tendría por qué estarla haciendo. Uh-huh. Obviamente también acusa a la derecha y a todas estas fuerzas que quieren verlo fuera del poder. Sin embargo, si hacemos una comparación, por ejemplo, con lo que pasó en Turquía hace poco, que también hubo un supuesto atentado que buscaba hacerle un golpe de Estado al presidente Erdogan, y que después de eso Erdogan lo que hizo fue irse contra la oposición, hacer una limpia de las instituciones, incluyendo la milicia y la burocracia. Pues esto pudiera hacernos pensar que quizás puede ser también una estrategia de Maduro para aprovechar esta coyuntura del atentado para también empezar a tener una mano más dura contra la oposición, uh-huh, o contra aquellos, incluso dentro de su propia administración, que no estén tan de acuerdo con las políticas que él dicte. Porque, bueno, pues también hubo las reacciones como la de Estados Unidos, ¿no? De que a nosotros no nos voltean a ver, no tuvimos nada que ver, pero sí lo que inicialmente fue un atentado en su contra, después pues reforzó la versión del autoatentado. Claro, y ahora también algo importante considerar es que los países que justamente mostraron solidaridad al gobierno de Maduro frente al atentado fueron países que no se caracterizan por ser democráticos. Uh-huh. Sí, claro. Por el contrario, son autocracias o países donde hay unas dictaduras tremendas. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de Turquía, justamente, de Rusia, de Irán, uh-huh, donde no hay tantas libertades, donde los líderes se comportan de una forma autocrática y dura contra la oposición. Entonces, esto ayuda a reforzar todavía la idea de que en Venezuela no hay una democracia realmente. Y más esto porque en los últimos meses
el Grupo de Lima dentro de la Organización de los Estados Americanos, en el que México ha tenido un papel muy activo, y el canciller Videgaray especialmente, han denunciado el estado de las cosas en Venezuela, en un contexto en el que también Estados Unidos ha sido muy crítico de la grave crisis que atraviesa el país. Y bueno, no es para menos. La situación es grave y hay que ser realistas. El gobierno de Maduro no es un gobierno democrático. El gobierno de Maduro ha recurrido a muchas medidas completamente autocráticas que simplemente están dañando a las instituciones y están llevando a Venezuela hacia el caos. Sobre ese futuro, ¿no?, inmediato que han querido prolongar muchos, incluso los mismos venezolanos, pero que es lastimoso y que está ahí, esta realidad frente a un desarrollo un tanto distinto o futurista alrededor de los países, no los que concuerdan con una política como la de Venezuela, pero en América Latina y alrededor. ¿Qué es lo que pues delinea en ese futuro o va a formar en ese futuro de Venezuela? Creo que principalmente lo que tendremos que analizar son las posturas que tomen dos gobiernos entrantes de América Latina que son de un peso importante, que son Colombia y México. Veremos con el nuevo presidente de Colombia y aquí con el presidente López Obrador cuál será la posición que tomen, especialmente México, que ha tenido un papel muy relevante y de liderazgo en este Grupo de Lima. Y durante la campaña, el que era el primer propuesto para ser canciller, Héctor Vasconcelos, él insistía en que, como había dicho López Obrador, la mejor política exterior es la política interna, entonces no se van a meter en asuntos de otros países, ya no van a criticar a Cuba, ya no van a criticar a Venezuela. Sin embargo, al final de cuentas, quien queda frente a la Cancillería será Marcelo Ebrard, que Marcelo Ebrard tiene una posición muy diferente a la de Vasconcelos, que digamos que es más de la vieja guardia, que tiene otro tipo de posturas. Marcelo Ebrard es un poco más, tiene visiones más progresistas, unas visiones más liberales. Pues justamente su formación académica es relaciones internacionales, entonces su perspectiva es un poco más enfocada hacia hacer valer este orden liberal. Cuando fue alcalde de la Ciudad de México, lo que buscó fue darle un perfil internacional a la ciudad. Entonces, quizás podamos ver, con Marcelo Ebrard al frente, una continuidad con respecto a denunciar este tipo de abusos y la situación en organismos internacionales. Es decir, buscar una estrategia multilateral, pero quizás no tan notoria y no tan escandalosa como la que ha tenido Videgaray en los últimos meses. Lo que sí es que México necesita firmeza, ¿no? En general, para el norte, para el sur. Ese es un mensaje importante que se tiene que adoptar en la nueva administración. Sí, y creo que ese es uno de los retos que tiene López Obrador como futuro presidente de México. Él insiste mucho en es que la mejor política exterior es la política interior. Bueno, hay una distinción y por eso se llama interior y exterior y no es la misma. Y él tiene que entenderlo. Por supuesto que hay que darle prioridad mayúscula a muchos temas en la agenda doméstica, el combate a la corrupción, el cierre de la brecha de la desigualdad, el atender la falta de legitimidad de las instituciones políticas. Por supuesto que esos son temas fundamentales y elementales, atender las propias cuestiones de derechos humanos en México, el desarrollo sustentable. Claro, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, también esto no debe eximir a México de una responsabilidad como un actor global. Algo que a veces no entienden los políticos mexicanos y les falta esta visión, es que México, como potencia media, como una de las principales 20 economías del mundo, como un país con un peso y una voz muy importantes en los foros multilaterales como el G20, como Naciones Unidas, como APEC y otros foros más, México tiene un perfil global sumamente relevante. Es también uno de los países que está entre los primeros países del mundo con
capacidades importantes de poder en términos no nada más económicos, sino también tenemos una población bastante grande, tenemos un ejército fuerte y por supuesto también un gasto en defensa importante. Entonces, esto hace que México tenga un papel de liderazgo en la región y esta voz importante en el sistema internacional. Y López Obrador debe de entender eso y debe aprovechar bien ese papel. Entiendo que quiera defender estos principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución, como la no intervención y la libre autodeterminación. Sin embargo, es muy importante que no desestime el rol que México puede jugar como un actor influyente en temas de relevancia como derechos humanos, como cambio climático, como desarrollo sustentable. Germán se pone en contacto con nosotros, dice que el ataque a Maduro fue un autotentado, 50% que puede ser eso y 50% que puede ser real. ¿No creen? Bueno, vamos a escuchar a Nicolás Maduro precisamente sobre esas acusaciones. Han intentado asesinarme y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas, la hazaña asesina de la oligarquía colombiana y estoy seguro aparecerán todas las pruebas, estoy seguro, pero los primeros elementos de investigación apuntan a Bogotá. Terminación 62 dice que falta en el análisis que estamos realizando esta mañana de política exterior el conocer el punto de vista sobre las condiciones que recibe el país la nueva administración con los altos niveles de deuda, un Pemex desmantelado, instituciones al servicio de intereses extranjeros, donde vemos después a nuestros políticos que tienen cargos directivos e inversiones en esas empresas que ahora le venden a nuestro país o explotan sus recursos. Vemos cómo tiran miles y miles de millones gracias a que nunca rinden cuentas y el pueblo ni siquiera tiene una mínima idea de la cantidad de dinero que se tiene para el presupuesto del gobierno de nuestro país. Y eso sin contar, dice, que presupuestan 5 y gastan 12 y nunca pasa nada. Bueno, en este sentido, la situación que hereda López Obrador de la administración Peña Nieto sí es lamentable en muchos aspectos. Habrá que destacar que la gran promesa del gobierno de Peña Nieto eran las reformas estructurales y algunas tienen ciertos puntos muy loables, pero hay otros en los que se quedaron muy por debajo de lo prometido, en los que hay deficiencias desde la reforma educativa, con los problemas que ha traído y que ha arrastrado, hasta por ejemplo también ciertos aspectos de la reforma energética que, si bien ya dijo el equipo de López Obrador, no se va a echar abajo, sí habrá que revisar con atención de manera integral todas los contratos, los aspectos relevantes de esta reforma y especialmente el estado en el que se encuentran, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, y ver qué tanto la propuesta de López Obrador de reactivar las refinerías, de construir nuevas refinerías, puede resultar justamente benéfico para México o no. Claro que es un tema sumamente relevante y especialmente porque la población está cansada de los gasolinazos, porque está cansada de la corrupción. Incluso el propio sindicato de Pemex, el senador Romero de Champs, que por tantos años ha dirigido este sindicato y que tanto se le ha acusado de hacer una malversación de los fondos. Entonces, son muchos temas los que va a tener que atender esta administración y hay que entender que no van a ser cambios radicales en 6 años. Esto tiene que ser el inicio de estrategias de largo plazo, de planes de largo plazo que tendrán que darle continuidad a siguientes administraciones para que realmente México vea una transformación hacia el desarrollo. Pero bueno, cuando están los intereses propios, los intereses de partidos, los intereses particulares, el tema de tener continuidad en los programas o en las decisiones que se realicen es una de las graves amenazas que finalmente la ciudadanía es la que paga, ¿no? Así es, digo, y todos los partidos se han visto inmiscuidos en muchos asuntos lamentables y en muchos escándalos, incluso el propio Movimiento de Regeneración Nacional, el partido Andrés Manuel Morena,
Ahora, por ejemplo, con la senadora Laida Sansores, lo que se descubrió que le cargaba a las cuentas del erario público. Entonces, es muy importante que realmente esta promesa de luchar contra la corrupción la cumpla la administración de López Obrador, y sería importante que estos planes de largo plazo de verdad puedan construirse, que no nada más sea una participación de los actores políticos, sino también de la ciudadanía, del sector empresarial, de las universidades, para que realmente se puedan llevar a cabo. Uh-huh. Y en este sentido, también sería importante mayor participación ciudadana y la posibilidad de que en un futuro podamos tener en México un servicio civil de carrera, porque no lo tenemos más que en el servicio exterior, es el único servicio civil de carrera que tenemos, pero que en las otras dependencias también pudiera existir, de manera que pueda haber una evaluación continua y también mayor transparencia y rendición de cuentas. Miguel Híjar Chiapa, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de Atemajac, gracias por estar con nosotros cara a cara, ayudarnos a comprender y analizar más todos estos temas que son un reto, ¿no?, para nuestro país, para el nuevo gobierno, para nosotros mismos, ¿no?, como ciudadanía. Así que gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y nos vamos a ir en un ratito más al resumen de Canal Continental de Noticias. Gracias por su atención. Los espero a la 1:00 p.m. en Zona 3 Noticias, segunda emisión. Seguimos en contacto a través de la cuenta en Twitter @Gabriela Informa. Gracias. Buenos días.